Bendiciones, hermanos. Amén. Tomen asiento. Ante todo, quería transmitirles que los pastores están muy contentos porque Dios los está utilizando muchísimo en Estados Unidos. Están actualmente en Chicago y destacó que han sido muy honrados por los pastores que los recibieron, por las iglesias que los recibieron. Están muy contentos. Y yo lo noto, compartía con los hermanos, que yo noto que están muy tranquilos respecto a nosotros. Lo noto por los correos que envían. No hay ninguna pregunta, no hay nada que denote que están inquietos por algo. Y eso es bueno. Eso es bueno porque también le trae paz al corazón de ellos. Pues no pueden estar en dos lugares simultáneamente y tener preocupaciones fuera del llamado evangelístico es muy pesado, más a la distancia. Así que también pide oración. De hecho, en nuestras oraciones personales y en la iglesia estamos orando por ellos, por sus vidas. Siempre tengamos en cuenta que el enemigo está al ataque. Hay espíritu de contragolpe que va creando como piedras en el zapato, no sé, problemas, cosas que impensadas, problemas de viaje, de papeles, de documentos, de migraciones, de aduanas, mil temas. Pero no me han contado, no me han dicho que han tenido ningún problema, lo cual significa que las oraciones de la iglesia, de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, surte efecto y el Señor las escucha. También quería pedirles que oren por la radio cristiana, por el programa de mañana, por el discipulado. Se me ríen los discípulos y los del ABC. Estaba muy contento el viernes pasado porque no se querían ir. Y sabiendo y entendiendo que hay muchos hermanos que madrugan, como la cortamos, ¿no? Pero era tardísima. Eso habla del interés del discípulo, del interés de aprender, del interés de ir creciendo en la palabra. Y bueno, también por el día domingo, que viene el pastor Oscar Pérez de Washington, que es un pastor hermoso. Realmente ha venido varias veces acá a nuestra iglesia cada vez que viene a Argentina, y es un hombre muy humilde. Compartiendo con él, es ingeniero agrónomo de una multinacional, viaja por todo el mundo este hombre, y lo mandan a enseñar todo lo que es los granos, toda la forma de siembra. Y a mí me impactó una vez, nos dijo, porque estaban los pastores, que las mejores tierras del mundo, había dos sitios. Uno era Ucrania, Rusia, y otro Argentina. Y si ustedes no tienen ni idea la tierra que tiene. De hecho, Argentina vemos que año a año va superando las cosechas. Cosechas que eran impensables hace 10, 15 años, 20 años, no superaban los 20 millones de toneladas, hoy estamos en 145 millones de toneladas y creciendo. Eso habla de un país muy fértil, una tierra fértil es Argentina. Y sin entrar en detalles, lamentablemente es el hombre el que arruina, como ha arruinado la naturaleza, es el hombre que arruina los planes de Dios. Pero Dios nos ha implantado a cada uno de nosotros. Acá podemos haber nacido en un país, no sé, en Uganda, en Liberia,
En esos países donde hay guerras, hay hambre, hay sed, hay muerte, enfermedades fatales, y sin embargo hemos nacido acá. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena en a poco, tanto en la iglesia como en nuestros hogares o en nuestra vida secular, ¿no? Trabajo, entorno, familia, vecinos. Tenemos que ser como luces, ¿no? Como una luz, como una lámpara, que entiende, no solo que viene a oír palabras jueves y domingo, sino que la pone en práctica, no solo que la ponga en práctica, sino que irradie esa luz en el trato diario. Nunca olvidemos que somos cristianos, que fuimos escogidos por Dios. Y no olvidemos, como dice la alabanza, que Él vivió y murió por mí, por amor, por ustedes, por todos nosotros. Yo había preparado una palabra, es una historia. Voy a empezar al principio, porque había comprado una Biblia Plenitud, que es una Biblia que algunos hermanos la tienen, que es una cosa así grande. Yo nunca había tenido una Biblia con tantos detalles y tantas explicaciones, y me la propuse leer desde el principio. Y no es la primera vez que leo una Biblia, ya esta es la tercera vez que leo una Biblia, y lleva tiempo leerlo, y más con comentarios, notas. Y la había dejado, por un montón de actividades mismo de la iglesia, la había dejado. Llegué al Nuevo Testamento, ¡pum!, y ahí corté. Y el otro día, hace varias semanas, me puse a leerlo, y empecé con Mateo. Y leyendo a Mateo apareció el tema de los reyes, que dio lugar a una meditación doctrinal. Y seguí leyendo y el Señor me reveló algo que lo leí muchísimo, y cuando empecemos a verlo, ustedes se van a dar cuenta que son temas que han sido muy hablados, muy trillados, digo yo, porque han sido muy, muy hablados, muy predicados, muy enseñados. Y me había puesto, llegué a un tema y me puse a escribir. Pero yo me puse a escribir lo que iba a hacer hoy. De esto hace ya semana y media. Y el Señor, cuando me toma, Marta me conoce, no sé, pude haber cenado a las 12 de la noche, porque me pongo a escribir, escribo, porque no se lo puede cortar el Espíritu Santo. Es lo mismo, digamos, por ahí con otras palabras, lo que dicen los pastores cuando explican lo que sucede. Y salió una enseñanza, o sea, el Señor me reveló algo que es importante, que hemos pasado por alto muchas veces. Y es tan importante que resolví darlo el viernes en el ABC Discipulado. Llegué que era la versión larga, hoy va a ser un poco la versión corta, espero que sí. Y más me lo ratificó el Espíritu Santo, porque cuando vino el pastor Romero habló de ese tema del perdón, y que una cosa que yo no lo tenía en claro, porque no estuve en toda esa semana de retiro congregacional en Ciudadela, que se había tocado el tema del perdón. Y digo que en el Espíritu, porque sin saberlo, lo había preparado y lo había dado 2 días antes. Entonces decidí volverlo a dar como palabra hoy para el pueblo. Yo le decía a los discípulos, ustedes tienen que masticarlo, entenderlo, ponerlo por obra, porque ustedes lo tienen que dar. Eso les dije el otro día. Y creo que el pueblo tiene que estar maduro para entenderlo, comprenderlo, interiorizarlo. Y que no quede como una palabra más,
sino que haya claridad. Y el tema es las consecuencias de la falta de perdón. Este tema que uno dirá, ya lo hablábamos, siempre hablan del perdón, de la falta de perdón. Pero yo los quería llevar a 3 escrituras, fundamentalmente. Y me llama la atención que es palabra de Jesús. Jesús, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que Jesús no hablaba una palabra de más. No parloteaba a veces como hacemos nosotros. Y cada palabra tenía un efecto determinado, una profundidad determinada. Y el tema de la falta de perdón lo menciona Jesús en el Evangelio de Mateo en 3 oportunidades. Y me llamó la atención que no fue una oportunidad, sino en 3 oportunidades al pueblo y a los discípulos. Y en particular a los discípulos. Por eso digo que lo di el viernes pensando en los discípulos. Si me acompañan a Mateo capítulo 5, versículo 23 de LBTA. Dice, si lo tiene la palabra, Jesús está hablando lo que se llama el sermón, muy conocido como el Sermón del Monte. Y estos 2 versículos son fundamentales en este tema, porque dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto no queda así, porque Jesús cada vez que decía algo, después venía una reflexión o una advertencia. Hay que prestarles atención a la advertencia de Dios, porque Dios lo que dice lo cumple, para bien o para mal. Y luego de lo que acabo de decir, dice en el versículo 25-26, dice, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y acá la advertencia es muy clara. Reconcíliate pronto, habla de adversario, no de amigo ni de hermano, de enemigo. Y dice, no sea que ese enemigo te entregue al juez, al alguacil y a la cárcel. O sea que Dios puede permitir que cuando no nos reconciliamos, dice pronto ya. Pronto no es dentro de 1 año, 5 años, cuando me lo encuentre, tal vez lo sienta o lo deje de sentir, sino es pronto. Y dice que en verdad, cuando Jesús decía en verdad, es sí y amén. Nosotros decimos sí y amén. Él decía en verdad. Y si lo repetían y les cuento, era sí o sí. Y dice que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Yo me hacía muchas preguntas, ¿cómo alguien que está en la cárcel va a pagar una deuda? Y después me lo explicó cuál es la deuda y cómo se paga, cómo lo paga la persona que no perdona. Vuelve sobre el mismo tema en Mateo 6, de 9 al 13. En la parte que esos versículos son la oración que nos dejó el Señor. Específicamente es llamado el Padre Nuestro. Y vemos que en la oración son todas peticiones al Señor.
Nosotros le pedimos que venga su reino, le pedimos el pan de cada día, le pedimos que perdone nuestras deudas, le pedimos que no nos deje o no nos metan en tentación. Y le pedimos también que nos libre del mal o del maligno. Son todos pedidos al Señor. Y hay una sola petición, que es algo que nosotros tenemos que hacer, que dice, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado. El versículo 12, ¿lo tenés ahí? Esto. Dice así, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Cuando nosotros decimos hemos perdonado, es una acción pasada. No habla de vamos a perdonar o le pedimos al Señor que nos perdone Él y nosotros luego lo vamos a hacer. Habla de una acción pasada. Y cuando leímos ambos, el que leímos antes, Mateo 5 y este Mateo 6, vemos que antes de recibir el perdón de Dios, tenemos que nosotros ser primeros en perdonar a nuestro prójimo. Y recién Él nos va a perdonar a nosotros. Y vimos que era tan importante para nuestro Señor el tema del perdón, que luego de haber finalizado la oración, en el versículo después del 13, 14, 15, si no me equivoco, no, acá está, el 14 y 15, bien digo, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y me llamó la atención, no yo repito, de que afirmaba algo y después lo aclaraba. Y entendí que no es que nos tomara por tontos, sino porque Él conoce, Dios conoce, Jesús también, por ser Dios, qué engañoso que es nuestra alma. Nosotros somos expertos, nosotros el hombre, el ser humano, en excusas para no hacer. Entonces, hemos leído muchísimas veces estas palabras, se han predicado, y muchas veces nos resistimos al perdón. Y encontramos excusas, probablemente excusas que son justas, o sea, hemos recibido una injusticia, una herida, cualquiera sea la herida, y eso nos duele. Y decimos que lo justo es que el otro venga a pedir perdón. Acá no habla de quién y yo a quién, sino de perdonar. Y tiene una profundidad muy grande, porque dice, si perdonáis a los hombres, Dios nos perdona. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Ese es el orden de Dios. Esas son las leyes espirituales. Ese es el orden que Dios quiere imponer en nuestra vida. Porque nosotros que estamos acá, algún día vamos a estar en el reino. Y en el reino lo único que rige son las leyes espirituales. Todo lo que nosotros, y nuestra alma, nuestro sentir, lo que pensamos, yo muchas veces le digo a los hermanos, lo que nosotros pensamos o sentimos, a Dios no le importa para nada. Porque lo importante es lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él quiere para nuestra vida. Porque Él, cuando decimos que venga tu reino, lo que queremos decir es que en mi vida hoy, aquí, esta vida terrenal, con todas las complejidades y con todos los problemas que tenemos cada uno de nosotros, con todas las pruebas, tiene que ser reflejo
del reino de Dios. Y ahora sí, después de estas dos oportunidades en que Jesús habla de este tema, vamos a ir a Mateo 18, 21 y 22. Y acá Jesús está hablándole a los discípulos y le responde a una pregunta de Pedro. Y entendemos que Pedro estuvo presente en el Sermón del Monte, estuvo presente en todo ese devenir. Él conocía bien la palabra. Pero fíjese lo que es el alma humana, que Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y como un exceso de bondad dijo: hasta 7 veces. Yo me imagino que Jesús se sonrió, se debe haber sonreído en la cara y le dijo, Jesús tenía esas salidas. Jesús tenía la habilidad, no sé si la habilidad, pero él, siempre les digo que le hacían preguntas terrenales y él contestaba con principios, fundamentos y leyes celestiales. Entonces Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y uno se imagina a un Pedro contando 3:38, 3:39. Y es como, debe haber pasado como cuando Abraham le dice que contara, Dios le dice que contara las estrellas del cielo, que así iba a ser su descendencia. Y uno se imagina a Abraham contando millones y miles de millones de estrellas que se perdían. Y Jesús con esta contestación dio a entender a un discípulo que vivía las 24 horas con el Maestro, con Jesús, además era maestro, que les enseñaba constantemente. Y acá muestra a Pedro que lo que había comprendido no era la plenitud de lo que quería transmitir. Pese que en las otras 2 citas bíblicas el Señor aclara lo que quería decir. Y eso a mí me dio la certeza de la importancia que Dios le da al tema. Porque hay otros temas que lo decía en el Sermón del Monte, que lo mencionaba, y terminaban ahí, ¿no? Pero en las 3 oportunidades, y ahora vamos a ver de vuelta, que vuelve a aclarar. Esta vez se lo explica con una parábola, que vamos a ver en Mateo 18, 23. Vamos a ir leyendo 23 y 24 primero. Y le dice así. O sea, a continuación de la respuesta de Pedro, por si quedara duda o no hubiese entendido, se explica con parábolas. Se dice así: por eso el reino de los cielos puede compararse. Se está comparando, se está dando un ejemplo terrenal de algo que es celestial, queda claro. Puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Cuando haga decirlo de cada uno de nosotros. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Yo que soy medio curioso, muy de hacer números, me puse a buscar que eran 10.000 talentos. Porque si hablamos de talentos no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Cada talento eran 40 kilos de metal. O sea que la deuda de este hombre, este deudor, era 400.000 kilogramos, o sea, 400 toneladas de metal precioso. Y por si esto fuera poco, me puse a sacar cuánto valía la plata hoy y cuánto valía el oro hoy. Y me asombré, porque me asombré.
asombré. Porque me dio en plata, que es escaso valor, esa deuda era de casi $1.000 millones. Y me dio en dinero, en oro, eran $21.000 millones. O sea, era algo así como que tenía que trabajar, si era en plata, unos 400.000, vivir unos 400.000 años. O sea, era impensable, impagable. Y eso habla, como fue enseñado muchísimas veces, que habla de esa salvación preciosa. Y está bien lo que fue enseñado. Y continúa diciendo el 25 en adelante. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Era una práctica muy común en la antigüedad, cuando en el Antiguo Testamento aparecen en varias oportunidades siervos que no podían pagar y se le vendían los hijos, las tierras, lo que tenía hasta que pagara la deuda. O sea, estaba en un estado de esclavitud, literal, ¿no? Y esto era lo que decía Jesús en la parábola, y continúa diciendo: entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Lo cual era una expresión de deseo imposible. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. O sea, ni siquiera le dijo: pagame algo, lo que puedas. Directamente le perdonó la deuda. En el 28 dice: pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios eran 100 sueldos. Un denario era el equivalente a un día de trabajo. El denario era una moneda romana de 4 gramos de plata, era de muy escaso valor. Y equivalía a 100 sueldos, 3 meses y medio de trabajo. Y medido en dólares de ahora sería $240. Era tan descomunal lo que le había sido perdonado con lo que él debía perdonar. Eso también habla de que a veces no tomamos en consideración el perdón de Dios, la salvación y la redención. Y ante nuestra alma, para nuestros sentimientos, emociones, cuando alguien nos siguió y nos debe, por así decirlo, está en deuda con nosotros, muchas veces somos incapaces de perdonar. Algunos logran, pero muchos otros no. Jesús quiso dejar bien en claro el impagable del perdón de Dios para nuestras vidas. Y continúa el versículo diciendo: y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. El 29 y 30 dice: entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo. Está hablando de un consiervo. Y te pagaré. Sin embargo, él no quiso. Esto habla de voluntarismo o falta de voluntad. O sea, habla de obstinación. Habla de ponerse enemigo de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, estamos en contra de Dios, en contra de sus leyes, en contra de su voluntad, y nos volvemos enemigos de Dios. Y esto es tan concreto porque lo vamos a ver. Qué concreto se plasma en la vida de las personas que no perdonan. Esta advertencia no es amenaza, pero sí es una advertencia muy seria de Dios. Dice que él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vino sus consiervos, el 31 en adelante, lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo:
siervo malvado. Lo calificó excelente, siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda que me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Jesús dejó bien en claro, y vuelvo a repetirlo, que si queremos recibir el perdón de Dios, primero, lo dejó bien claro, primero debemos perdonar. Y esto habla de perdonar lo que nos han herido. A veces en general son personas, afectos, ¿no? Son parientes, padres, hermanos, hijos, amigos, por falta de fidelidad, traición. Y tenemos razón por ahí para estar enojados. Pero lo que no tenemos razón es la falta de perdón. Ahora lo vamos a ver. Y me llamó la atención cómo, le vuelvo a repetir, cómo el Señor en el Evangelio de Mateo lo trata 3 veces este tema y lo vuelve a recalcar. Y ahora vamos a comenzar la parte central de la enseñanza o de la prédica. Y les pido que abran sus oídos espirituales. Realmente estén atentos, que no permitan que ningún espíritu de dispersión o de preocupación los absorba. Porque esto es lo que me hizo abrir el entendimiento, esta revelación, lo que va a venir ahora. Porque me asombró. A pesar de haberla leído muchas veces. Dice, enfurecido su Señor. Vamos a ir por parte. Enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre, fíjense la afirmación que dice Jesús luego, así también mi Padre hará con vosotros si no perdonás de corazón cada uno a su hermano. Y me impactó la palabra enfurecido, porque me llevó a otra palabra que está en Hebreo 10, capítulo 10, versículos 30 y 31. Porque nosotros no nos imaginamos lo que es un Dios enfurecido. No tenemos la más mínima idea. En Apocalipsis, cuando lo vamos a ver, en parte lo estamos viendo, cuando hablamos de las trompetas y cuando hablamos de las copas, habla de las copas de la ira de Dios. Lo que ocurre para con el hombre es tremendo. Para el hombre, para el que quede en la tierra, para el hombre que no quiso escuchar la palabra, para el hombre que no aceptó la salvación, para el hombre que no emblanqueció sus vestiduras. Y estamos hablando del creyente tibio, el creyente que a veces viene, a veces no viene, acá viene al culto pero afuera es otra persona. Y cada uno sabe en su intimidad, porque es responsable ante Dios. Ante Dios no le puede mentir nadie, cuál es la verdadera intención del corazón. Y cuando vamos a Hebreos 10, 30 y 31, que describe el enojo de Dios, dice, ahí está, pues conocemos, está hablando Pablo, conocemos al que dijo, mía, está hablando de Dios obviamente, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré. Y por la duda, por si queda la duda, dice, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y acá habla de que va a juzgar a su pueblo, no al gentil, no al incrédulo. Al pueblo va a ser al primero que va a juzgar Dios. Porque el pueblo conoce. Y el que conoce y no lo pone por obra es inexcusable.
no tiene excusa alguna. Dios hasta tiene misericordia para el que no conoce, para el que no llegó a la palabra, para el que oró en la carne, pero no así al cristiano. Dice, y a mí me impactó lo que dice, porque uno siempre se ha predicado de Dios de amor, de Dios de bendición, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, pero muchas veces no se habla de Dios de justicia. Acá habla de venganza inclusive. Un Dios que permite. No es que Dios te va a castigar por sí, pero sí Dios se puede correr de tu vida y permitir que demonios y huestes de maldad obren en tu vida, en tu carne, en tu mente, en tu corazón. Mía es la venganza, yo pagaré. Hemos visto que cuando habla del deudor que le había perdonado, dice que la reacción del Señor fue de furia, ni siquiera enojo. O sea, furia es algo más fuerte que un enojo. La furia es alguien que está sacado, es ira. Y nos aclara que el Señor es quien va a juzgar a su pueblo. Y termina diciendo una palabra que es muy fuerte, la verdad. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Y continúa diciendo, volvemos a Mateo 18:34, sigue diciendo, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y acá hay mucho que me fue dando el Señor para que podamos ver y entender lo que quiso decir. Acá el Señor no dijo que perdería la salvación. Lo que dice, porque vemos más adelante, cuando habla de que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo antes de caer en el infierno, igual que el brazo. Y creo que es en el mismo capítulo, más adelante. Eso hablaba del infierno, bien claro, pero acá no dice eso. Dice que los va a echar en la cárcel, los va a entregar a los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. O sea que el Señor no dijo que perdería la salvación, igual que a nosotros. Tampoco dijo que lo iba a encerrar en una cárcel y que hubiese carceleros que lo cuidaran o lo guardaran para que no se escape, sino que dice que lo iba a entregar a los verdugos. Y cuando hablamos de verdugo es más de uno. Y yo cuando leía esta palabra, me fui al diccionario Strong, y la palabra verdugo tiene un sinónimo que es torturador. Torturador. O sea que Dios lo iba a dar a los torturadores. Y me acordó, yo tengo bastantes años y viví como estudiante, toda la época de dictadura y después siendo profesional. Y todos, algunos más o menos, hemos sentido o visto o oído las atrocidades que hace el torturador. Y peor, porque el torturador no cuida al torturado, no es un carcelero. El torturador hace lo que sabe hacer bien, que es torturar. ¿Y qué es lo que hace un torturador? El torturador
emplea cualquier método para lograr un objetivo. Llama la información, lo que sea, cualquier método. O sea, es capaz de cometer cualquier atrocidad, hasta cortar a pedacitos, no sé. Puede sacarte los dientes, puede cortar los falanges, sacar las orejas, o sea, lo más horroroso, físico o psicológico, mental. En la época de dictadura estaban los simulacros de fusilamiento, simulacros de ahogo, más todo el mensaje de desvalorización, hasta hacerlos sentir que eran menos que una cosa. Esa era la función del torturador. Esto habla de la ferocidad de los tormentos que Dios dispone para aquel que no perdona. Y esto es medio serio. Yo cuando lo leía, la verdad que me puso más que serio, porque muchas veces no hemos tomado debida cuenta o seriedad de la cosa, y seguimos escuchando la palabra, como pasó con el pastor Romero. No sé si alguno por ahí tomó nota, pero a veces es una palabra de perdón como casi dada como que, bueno, si quiero lo perdono, voy a ver, no lo siento. Y Dios habla de estas leyes que gobiernan el reino de los cielos, y nos quería advertir Jesús de las consecuencias espirituales. No una vez, 3 veces. O sea que esto es serio. No para ponerme serio, sino para realmente que nos sacuda, que haya un verdadero cambio, si es que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y si tenemos que perdonar, no lo dilatemos más. No lo dilatemos más. Debemos también entender que si estas son leyes espirituales, la cárcel y los verdugos o los torturadores son también espirituales. O sea que Dios permite. Es como que se corre. Permite que espíritus de las tinieblas, demonios, los atormenten. Porque lo dijo varias veces: si ustedes no perdonan, yo no los perdono. Y acá en la parábola está tan claro que lo entrega a los torturadores. Y a mí me impactó, porque digo, ¿cómo? Lo lógico que lo meten en la cárcel, porque venían hablando de cárcel. Que uno dice, bueno, pueden ser cárceles espirituales, problemas psicológicos, psiquiátricos, o sea. Pero acá habla de espíritu de las tinieblas, habla de torturadores que actúan en forma activa con las personas, porque ¿qué más quiere un demonio o un espíritu de las tinieblas que torturar? Me acordaba de Job, cuando Dios le permite al diablo, porque el diablo no hace lo que Dios no le permite. El diablo hace lo que Dios, el diablo y los demonios, ¿no? Lo que Dios le permite. Y acá le está permitiendo que esos espíritus actúen en nuestras vidas. Y ellos saben hacer, o sea, hacen bien lo que saben hacer, que es lo que les agrada. Encima somos imagen de Dios. O sea, ellos nos ven a nosotros cristianos, además. Y si Dios se corre un poquitito, ellos no van a hacer la vida a cuadrito, como decía uno, no van a hacer la vida imposible. Y cuando reflexionaba sobre este tema, me di cuenta que nosotros muchas veces disociamos, nuestra mente disocia el plano espiritual
como que lo espiritual es allá arriba y lo que nos puede ocurrir o nos ocurre en el plano natural es otra cosa. Y estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de problemas orgánicos. Y me di cuenta por un tema personal, que era como les explicaba a los hermanos, que era como un rompecabezas que yo tenía en mi vida. Esas cosas que está todo en la mente y en el corazón, pero uno no lo logra armar. No logra ver la causa y el efecto, o el origen y las consecuencias. Y vimos que este método de Dios no es una cosa solo que venía de Jesús, sino que venía desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, está hablando de cuando Saúl transgrede las órdenes de Dios. Y dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, o sea, Dios se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte del Señor lo ha atormentado. Dice, claro, un espíritu malo de parte del Señor, permitido por él. Y decía que los siervos de Saúl dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. O sea que sigue ratificando para que no queden dudas. Y en el versículo 23, vamos a hacer el salto, que es cuando aparece David, sucedía, dice, que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien. El espíritu malo se apartaba de él. O sea, David alababa y era un adorador, David. Desde que estaba con las ovejitas alababa al Señor. Tiene ha compuesto muchos salmos que son cánticos. Y se ve que le llegaba al Señor y cuando le cantaba era como que se alejaba el espíritu malo, no soportaba la alabanza. Pero el espíritu malo era enviado por Dios. En el Nuevo Testamento, por si nos queda la duda, el apóstol Pablo en el segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, está hablando de él mismo, y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que él había recibido, realmente revelaciones del Señor, y solo el haber visto, llegado al tercer cielo y haber visto cosas inefables que no los podía ni contar, o no le habían sido dadas en contar, era razón suficiente para enaltecerse, para agrandarse. Dice, por esta razón, por la grandeza de las revelaciones, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me afecte para que no me enaltezca. Esto está hablando de que Dios se corrió para bien de Pablo, no para destrucción. Todo esto que estamos hablando no es para destrucción. Porque si fuese para destrucción, nos hubiera dicho, perdonen porque van al infierno. Lo que nos está diciendo es, perdonen, porque si no perdonan ustedes, me obligan a mí a enseñarle disciplina, a enseñarle obediencia. ¿Y cómo aprendemos obediencia? Con dolor. Somos humanos. ¿Cómo aprendemos de los errores? Por lo que no duele. Nos equivocamos en una decisión y nos duele. Una decisión afectiva, una decisión económica, una decisión laboral. Nos equivocamos y el error nos duele. Y Dios sabe cómo hacer el alma humana. Y aparte dice la palabra que Dios es el que ama disciplina, como buen padre. El tema es que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque
si nos diéramos cuenta a veces de las cosas que nos suceden, de lo que muchas veces sufrimos, o nos duele la carne, y en vez de ir a Dios y buscar en oración y en reflexión y en meditación qué me está sucediendo, lo primero que hacemos, vamos al médico. Y el médico humano con toda su sabiduría y su conocimiento, lo que hace es darnos química. Yo digo química porque los medicamentos son química. O sea, para arreglar algo que está torcido para este lado, le doy química para enderezarlo o nivelarlo o equilibrarlo. Y el hombre intenta curar de afuera hacia adentro. Y Dios nos quiere curar de adentro hacia afuera. El perdón es uno de esos. Tenemos que curarnos nosotros adentro. Cuando hablaba de la mujer que tenía flujo de sangre, lo que dice la mujer es, si tan solo tocar el manto sería salva. No dice sería sana, sería salva. Y Jesús cuando lo toca, la sana. Cuando Jesús cura al paralítico, estaban los fariseos, cuando cura al paralítico, lo primero que le dice son: tus pecados te son perdonados, lo cual desató la murmuración de los fariseos. Pero lo que está diciendo Jesús es: primero te sano por dentro, primero sanate por dentro. Porque el poder de sanación lo tenemos nosotros. O sea, si cumplimos la ley espiritual de perdonar lo que nos han ofendido o herido, automáticamente se desata la bendición, la sanidad. A veces el cristiano viene, no acá, y yo lo compartía con los pastores, cuando me mostraba la lista interminable en Estados Unidos. Estaba tan asombrada la pastora porque me lo leía, era un listado gigantesco de peticiones, pero eran sanidades. Y yo lo compartí y le digo: el pueblo cristiano está muy enfermo. O sea, es cristiano. Si viene alguien del mundo y uno se va a una clínica y se pone a tomar nota y dice: bueno, del mundo pasó. Son cristianos. Y parece que no se asocia, no le hace clic, no arma ese rompecabezas. Y resulta que hace años tenía un libro que lamentablemente cuando uno presta los libros los pierde. Este libro de hace más de 100 años es de un pastor americano de la década del 20, que tenían entre los creyentes muchos psicólogos, psiquiatras, no sé de qué congregación era. Y él escribió el libro porque los médicos saben, no lo dicen porque cuidan su fuente laboral, ellos saben. Saben que la persona alegre sana rápido. La persona depresiva, ante la misma enfermedad, con la misma característica, tarda mucho más. De una operación, de una enfermedad, de lo que sea. Ellos saben el poder de... Por eso muchas veces los médicos, por los testimonios que da el pastor, los médicos saben. Cuando le dicen: usted pastor, va paz y yo le lee. Es irracional, desde el punto de vista racional, sí. Pero saben el poder de la mente. La mente es tan poderosa que, bueno, yo lo voy a explicar. Bueno, este hombre, este pastor, logró con este grupo de profesionales y científicos agrupar las enfermedades con pecados, por así decirlo, pecados, falta de... Y había uno de ellos es la falta de perdón. Entonces decía,
Algo así que cuando nos hieren, digamos, describió el mecanismo que cuando nos hieren nos enojamos. La primera reacción es de enojo. Y el enojo, si continúa y no se resuelve, viene la ira. Y ahí es donde el ser humano se enceguece, porque ya no piensa. Su punto fijo es: me hirió, me hicieron tal cosa, me hicieron tal cosa. Y la ira no resuelta termina en amargura. Y ahí es donde se crea o se cría la famosa raíz de amargura de la que habla la Biblia, que es difícil desarraigarla. Para todo esto actúan los torturadores. Estos tipos de enfermedades, las más características son todas las gastrointestinales, desde la laringe hasta el colon, hernia de hiato, úlcera, gastritis, colon irritable, etcétera, y otro montón, que yo no soy muy riguroso en esos temas. Los problemas cardíacos, la hipertensión arterial. Hay personas que se cuidan, si yo me cuido en los alimentos y no tomo sal o lo que sea, y de golpe hay algo que gatilla. O sea, cuando no perdonamos, lo que estamos haciendo es el trabajo del enemigo. Y el enemigo nos engaña y nos obnubila. O sea, así como formamos receptores de bendición, hemos permitido que se instale un receptor de maldición. Así de claro. Es una puesta de aterrizaje, una puerta abierta al enemigo. O sea, el enemigo tiene derecho, porque lo está diciendo la palabra, que entregará a los torturadores. O sea, estamos instalando un receptor, por ahí por no saberlo, pero nosotros los cristianos deberíamos saberlo, que le da derecho al enemigo, permitido por Dios, a meter una enfermedad. Y así como las que dije en líneas generales, están todas muchas que afectan el sistema inmunológico. Y peor aún, hay unas que afectan el sistema autoinmune. O sea, que logra que el cuerpo se ataque a sí mismo, como a las enfermedades cancerígenas y otras. El cáncer, en gran medida, es producto de la ira, de la falta de perdón. ¿Por qué? Porque cuando se instala esa ira, esa falta de perdón, nuestra mente, nuestro pensamiento revive ese hecho. Por más cruel que sea, lo revive mañana, tarde y noche. Por supuesto que produce insomnio, entre otras cosas. Y se producen los derrames de adrenalina, todas esas toxinas que no nos hacen bien. Pero lo importante es que el cerebro ordena, o sea, revive la emoción negativa a cada momento, como si se le produjera otra vez, y otra vez, y otra vez. Es como aquel que le pisaron en el callo en el colectivo, llegó a la casa y le sigue doliendo el callo, y me lo pisaron. Digo, el callo por decir algo anecdótico, pero en serio, ¿por qué? Porque el cerebro manda información a todo el cuerpo. Si el cerebro registra, nuestro pensamiento registra lo que nos han hecho, pensemos, entendamos, comprendamos que no es por una única vez que me pasó esto en la vida. Lo que hacen estos torturadores es que te lo hacen vivir y revivir mañana, tarde y noche, hasta que se plasma en una enfermedad. Y no hablemos de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, que son innumerables, y de las cuales la ciencia no tiene respuesta. Los psicólogos y psiquiatras hacen lo mejor que pueden, pero no resuelven nada.
Entonces, cuando uno habla con personas que se hacen tratamientos psicológicos, psiquiátricos, de golpe se hace 15 años, 20 años de tratamiento, como 15 o 20 años no te curaron. O sea que en realidad lo que hacen es escuchar, sería una consejería, una administración, donde te escuchan por una hora y pagas un arancel. Si la cosa es más grave te dan psicotrópicos, se llama, o sea, medicamentos que te bajan el pensamiento. Lo que logra es adormecimiento, atontamiento, baja la actividad mental. Y si pensamos que la fórmula que dio Jesús era sencilla, el viernes di un testimonio de vida, ¿no? de mi mamá. Ese fue el rompecabezas que yo logré armar, tal vez porque era muy chico, muy pequeño. A mi mamá tuvo un hijo, le hicieron un tratamiento de brujería, un trabajo de brujería al hijo. Mi hermano, ese ha sido mi hermano mayor, y murió al año y medio. Sí. Y mi mamá después tuvo 3 hijos más. Yo más chiquito, tuvo mi hermano mayor, mi hermana y yo. Y recuerdo, yo era son recuerdos muy vagos. Y ahora, y así hilando uno de grande, ya empiezo a hacer los números de qué edad y tenía mi mamá. Mi mamá era una persona muy jovial, muy alegre. Este hecho, esta pérdida y el por qué le habían hecho eso, y se lo hizo una cuñada, o sea, una hermana de mi papá, o sea, alguien que encima lo veía o seguido en la casa, lo cual también traía conflictos de pareja. Pero recuerdo que mi mamá tendría 37, 38 años, tenía epilepsia. Y yo era un gurrumín, 3 años tenía, porque tengo recuerdos de noches que de golpe sentía gritos, la luz de la habitación de mi papá prendida. Y en esas casas chorizo las habitaciones están comunicadas. Y haber visto a mi mamá saltar en el aire, un ataque de epilepsia es tremendo, pero de la cama, sin nadie, sin levantarse, el cuerpo se levantaba, pero 20, 30 centímetros, con gritos, y mi papá agarrándole la lengua para que no se ahogara. Recuerdo haber una vez, que también era muy chiquito, de verano, fuimos urgentes a buscar médicos, era madrugada. Me acuerdo verme en pijama, caminando, creo que descalzo, vivía a 2 cuadras. Y mi mamá se fue deteriorando. A los 47 años empezó a adelgazar. Era una mujer robusta. Creo que llegó a la mitad de peso. Se moría. Literalmente se moría. Y los médicos, no sé si la palabra se asustaron, estaban tan preocupados porque no le encontraban nada. No le encontraban nada. Hasta el punto que lograron, yo tendría 13, 14 años, lograron internar en la 7ª cátedra de la Facultad de Medicina para estudiar. Y después me contaba que al estudiar venían todos los profesores, los grandes profesores de la facultad, porque es un hospital escuela. Los que dan cátedra venían con todos los residentes. Dice, me miraban hasta cada granito, o sea, cada verruga, cada cosa, le hacían todo, la vieron de punta a punta, y no encontraron nada.
Mi mamá se moría, literalmente, una persona de, supongo que unos, yo soy medio mal calculando, pero una persona de unos 80 kilos bajar a 40, 42 kilos. Y su carácter es como una pasadura, se había arrugado. La conclusión del médico, grandes votos, fue que tenía vejez prematura. Tenía vejez prematura. Mi mamá, porque no encontraron nada, creo que le encontró un soplo en el corazón que era nada, es nada. Y no pudo, no supo. Pero sé que eso lo tenía en el corazón y lo siguió, porque cada vez que tocaba el tema se le caían las lágrimas. Y en algún momento posteriormente vivió una calidad de vida mala. Vivía con problemas de, no solo cistitis, problemas de hígado, o sea, vivía con problemas. Antes todo era del hígado antes. Pero vivió mal, nunca estuvo bien. Es una persona que vivía enferma. Después tuvo artritis, otra enfermedad típica de la falta de perdón. Y para cómo mi mamá sufría mucho porque le gustaba tejer mucho, tejía escarpines para los hospitales, centenares de escarpines en una velocidad. Llegó un momento que creo que manejaba con un dedo y medio las agujas. Y la artritis es dolorosa. Y en algún momento el médico, tendría 60 años, le dijo: tu mamá tiene la edad biológica de 85 años. Y me acordaba de la palabra de David cuando decía: mientras callé envejecieron mis huesos. Esas citas que uno a veces las ha leído, se las han predicado, son prácticas. Es una medicina práctica de Dios que nos ama. Esos consejos, que a veces los espiritualizamos todos, tienen que ver con consejos de calidad de vida aquí y ahora. Él quiere el goce pleno. Quiere que gozamos de la vida, de las cosas que Él nos pone. Hijos, padres, trabajo, economía. Que disfrutemos de un almuerzo, no que de una comida. No que no podamos comer porque todo nos hace mal. Que podamos dormir y que nuestra alma descanse. Creo que el único momento que descansa el alma es cuando duerme. Y no que estemos deambulando toda la noche hasta que caemos rendidos. Pero es difícil, resulta difícil poder hacer clic entre la causa y el efecto. Pero esta palabra que me dio el Señor me hizo ver y armar ese rompecabezas. Y armé otros rompecabezas más que uno a lo largo de la vida ha tenido. Y gracias a Dios, en mi caso pude perdonar personas que me han hecho cosas muy graves, pero lo hice por obediencia, por fe, tal vez sin entender lo que ahora entiendo. Y Dios me respaldó, porque cuando perdonamos, como decía el viernes, nos sacamos la mochila de piedras. Y a veces nos preguntamos: ¿para qué llevo una mochila cargada de piedras? Es lo más tonto que hay. Jesús dijo: dejar la carga a mis pies, porque mi carga es liviana. Entonces, lo que está diciendo Jesús no es una frase bonita, no, nuestra carga es pesada, nos arruina la vida. Y está bueno pedir sanidad, está bueno que nos oren, está bueno porque necesitamos oración, pero no tenemos que depender del otro, porque la solución y el poder está en nosotros, pero tenemos que tomar la decisión. Dios, Jesús,
en 3 oportunidades habla de este tema. Y en cada oportunidad lo vuelve a aclarar, por si nos quedaba duda. Y ahora, yo me preguntaba, si entendemos lo que Dios nos aconseja, si como creyentes creemos en su palabra, si los científicos y los médicos han comprobado, sin lugar a dudas, la relación existente entre enfermedades y la falta de perdón, y si racionalmente tenemos entendimiento, somos seres racionales. Pablo decía que nuestro culto es un culto racional. A mí es una palabra que me parecía medio descolocado, pero nuestro culto es culto racional. Es tan claro, porque cada consejo tiene consecuencias, para bien o para mal. Entonces me preguntaba, ¿por qué nos resulta tan difícil perdonar? ¿Por qué resulta tan difícil perdonar? Yo me lo pregunté, no sé si ustedes se lo preguntaron, ¿por qué cuesta? ¿Por qué tanta obstinación? Dios quiere romper esa obstinación. Porque imagínense, si yo soy obstinado acá en la tierra, cuando vaya al reino de los cielos, le hago una rebelión, le hago un acto terrorista a nivel espiritual. Por eso en algún momento se va a terminar todo y los que sean merecedores van a ir al reino de los cielos, los que no creyeron y los que, bueno, y todos esos pecadorazos van al infierno, o sea, van a la destrucción. Dios no quiere más rebeldía, ni en los cielos, como lo hubo, ni en la tierra. Y la rebeldía es con Él y con sus leyes. Porque si tenemos que reinar y ser sacerdotes para Dios eternamente, tenemos que respetar las leyes espirituales. Yo siempre digo que el venir a la tierra no es ningún premio. Yo creo que la tierra, nuestro cuerpo, esto es un reformatorio. Si no es una cárcel, es un reformatorio por lo menos, porque es el hecho que el espíritu está encerrado en esto, que no se puede mover libremente en el tiempo y el espacio, sino que está atado a que yo vaya, venga, y un cuerpo lleno de necesidades. Necesito dormir, necesito comer, necesito higienizarme, afeitarme, sí sé yo. Es un cuerpo lleno de necesidades. A veces no nos damos cuenta, pero estamos constantemente cuidando el cuerpo, porque sabemos que si no lo cuidamos estamos mal. Y por ahí, si comprendiésemos que, o por lo menos nos cuestionásemos, que esto es no sé si un reformatorio, pero una escuelita para aprender. Y cada cosa nos lleva a aprender algo. El perdón es una de ellas. Un montón de cosas más aprender. Y un montón de cosas más vamos a aprender. Pero es importante que para poder cambiar, que la comprendamos, primero que la entendamos, que la comprendamos y que la pongamos por obra. Y yo entonces me volví a preguntar por qué nos resulta tan difícil perdonar. Y a veces he sentido, he pensado, he meditado que puede ser que estemos bajo influencia. O sea, al no perdonar, estamos bajo la influencia de estos espíritus inmundos que nos susurran en nuestra mente el no perdón. Esas expresiones, porque ¿cómo lo voy a perdonar? ¿O cómo la voy a perdonar? Me hizo esto. Y el Señor nos dice que no tengamos razón. El perdón es un sin razón. Perdonar es un acto unilateral. Yo siempre digo que es un acto unilateral, volitivo, o sea, de nuestra voluntad. Esté o no esté la otra persona, viva o haya muerto. Esté al lado mío, se lo diga o no se lo diga. Le perdono. O perdóname. Y fíjense qué poder que tiene esa nación, que tiene, que
automáticamente esa carga queda a los pies del Señor. Y seguramente el Señor va a impedir, porque al tapiar esa puerta, al anular ese receptor, Dios le da a esos espíritus atormentadores, ese espíritu inmundo, le prohíbe que nos toque. Y ahí viene la sanidad. Ahí viene la sanidad. Así que, hermanos, espero que hayan podido comprender. Yo pedí que tuvieran los oídos abiertos. Es importante que nos vayamos con una palabra, con una enseñanza. Yo soy de dar enseñanza, no solo porque me gusta, porque es mi ministerio, sino porque creo que cuando uno, es como en el colegio, cuando uno comprende un problema matemático, lo que sea, todo es más fácil. O cuando uno conoce un idioma, ya no es algo extraño y complicado. Así que bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar muy brevemente, pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento, que cuando regresemos a nuestras casas, hoy, esta noche y los días posteriores, no permitamos que el enemigo robe las semillas, que los pájaros, que son estos enemigos, se lleven la semilla que fue plantada hoy. Dios quiere hablar, pero para que haya alguien, Dios habla, de hecho no solo quiere sino que habla, pero también tiene que haber un oído que escuche y que atesore. Si no, es la nada. Yo los bendigo. Bendigo sus vidas. Los bendigo de corazón. Y Dios quiere sanidad. O sea, sanidad espiritual, pero sanidad aquí y ahora. De aquellas enfermedades, de aquellas dolencias físicas o almáticas o mentales, Dios nos sana. Más aún, Dios quiere sanarnos. Pero Él dice, primero, perdona. Así parece sencillo, pero nuestra mente tiene que batallar, porque hay que dar batalla. Nada es fácil. Tiene que dar batalla. La batalla es creer lo que dice, no lo que nos dice el enemigo. Porque el enemigo nos engaña. Va a encontrar 1000 excusas para no excusarnos de todo perdón, de perdonar a alguien. No permitamos que el enemigo nos engañe más, por lo menos en esto. Así que bendigámonos, saludémonos con toda bendición, diciendo lo mejor para el hermano. Si alguien necesita oración, oraré por la vida de cada uno. Y quien no necesite oración se puede retirar. Bendiga, charle, no sé si mucho o poco, pero es el hermano. Métase un poco en la vida del hermano, porque a todos nos pasan cosas. A veces al hermano cuando le pasa algo, nos alejamos y hay que acercarse, en ese momento acercarse. Así que bueno, que Dios los bendiga y bueno, nos vemos los que hacen discipulado mañana.